un placer presentarles a mi colega, amigo y mentor, licenciado Fernando Daniel Peiró. Él está en Salta, Argentina. Él fue la persona que inició la Red Hispanoamericana de Mentores. Yo fui una de las personas que estuvo con él al inicio. Él ya conoce Honduras. Estuvo acá, estuvimos dando conferencias en Tegucigalpa, en San Pedro Sula, en las universidades también, en Unitec. Y bueno, es un placer volverlo a tener con nosotros, licenciado Peiró, autor de muchos libros de liderazgo, audiolibros y también, pues, ¿qué les digo? Conferencista internacional, premiado por la ONU y por muchas organizaciones internacionales. La verdad es que nos estaríamos bastante tiempo hablando de todo su currículum. Licenciado, un placer tenerle con nosotros en este momento. Es un gran honor, de verdad, nuevamente poder verlo ahora, como si estuviésemos vivos. Un gusto, Héctor, y bueno, un saludo también a Mario, que acabo de conocer. Qué bueno. Algo con que quiero comenzar. Hemos estado hablando sobre liderazgo. ¿Qué es ser líder? ¿Quién es líder? Y surgen los líderes, nacen los líderes. ¿Se puede hacer un líder? ¿Qué hace falta en un país para que haya o exista un liderazgo? Le paso todo este montón de preguntas porque necesitamos escucharlo. Necesitamos que usted pues nos oriente sobre todas estas cosas de liderazgo. Perfecto, muchas gracias, Mario. Bueno, primero voy a tomar una palabrita que usted mencionó en el bloque anterior, me parece que es bien importante y que yo sobre todo la uso en uno de mis libros llamado 10 roles para nuevo líder, que fue bestseller justamente, que es la palabra impulso. La palabra impulso creo que define muchísimo la acción del líder. Fíjese, yo siempre recurro, como de alguna manera, de manera simbólica, a la etimología. El impulso es una palabra extraordinaria en el liderazgo. In quiere decir negación, y pulso, pulsare, significa conducción, justamente. Entonces, de este punto de vista, lo que se plantea en el liderazgo es que nosotros podamos tener al menos la habilidad de autoconducirnos, que es un punto fundamental en este proceso, a la cual le llamamos liderazgo. Ahora, respondiendo a algunas de sus inquietudes, liderazgo, cuando uno menciona o escucha esa palabra, generalmente la relaciona con el ámbito empresarial. Y el liderazgo no tiene que ver con el puesto, por llamarlo de alguna manera, con un cargo empresarial o gubernamental, sino más bien una filosofía de vida. Entonces, para eso yo voy a tomar un concepto muy personal, que lo desarrollé justamente en uno de mis libros también, que es el tema de separar la misma palabra en fragmentos silábicos, por llamarlo así, a los fines de poder darle una estructura diferente a este proceso de liderazgo, ¿vale? La primera es li, entonces vamos a tomar liderazgo, ¿vale? La primera es li, que implica libertad. Es decir, la persona que tiene esta capacidad de tener libertad se refiere a la gran oportunidad que tenemos de saber elegir. Este es un tema fundamental como condición primaria de liderazgo. Cuando nosotros estamos encarcelados dentro, hagamos de cuenta a través de los miedos, las creencias limitantes, las dudas, las incertidumbres que se presentan todo el tiempo, la libertad es justamente la bandera que desarrolla de alguna manera o iza la persona que va a desarrollar su liderazgo. Es un tema fundamental. Tener la libertad de acción por sobre todas las cosas. Segundo, el D es de determinación. Una persona que tiene determinación es una persona que no queda que del dicho al hecho hay mucho trecho, sino que simplemente toma la determinación y lo hace. Entonces, cuando hablamos de libertad de acción, y cuando hablamos de determinación, lo que hacemos referencia es a hacerlo directamente. Es decir, el líder no es una persona tibia, sino una persona absolutamente oportunista, y hablo de oportunista porque la gente siempre toma ese término como malo, ¿no? El oportunismo, pero realmente el líder es aquel que observa las oportunidades y puede avanzar sobre eso, generando acciones que sean constructivas. Es un tema fundamental. RAS, lideraz. Ese RAS lo conecto con razón de ser, no con la razón intelectual, sino con la razón de ser, de la conciencia.
Hay dos tipos de conciencia para que las personas puedan hacer un mayor entendimiento. La primera es conciencia sin S, es decir, conciencia y conciencia. La palabra conciencia sin la S en el medio es la que está conectada con el tema del conocimiento del bien y el mal. El bien y el mal, es decir, todo aquello que tiene que ver con la moral y la ética. ¿Vale? Entendiendo la moral como acciones de consenso social, enfocadas sobre lo que es un bien común, y la ética como la disciplina que estudia las acciones morales. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de conciencia, con la S, conciencia, hablamos de la persona que tiene la habilidad de poder hacerse cargo de su existencia, por un lado, y por el otro lado, darse cuenta de la importancia de su valor en el entorno en el cual se mueve. Esto va más allá de la influencia incluso, porque tiene que ver con la mirada interna. De hecho, influir significa fluir por dentro primero. Entonces, cuando hablamos de razón de ser, hablamos de esta gran oportunidad, nuevamente aparece la oportunidad como la observación de poder determinar cuáles son aquellos puntos de poder que tiene todo líder que está avanzando en este proceso de libertad, un tema bien importante. Mucha gente no tiene idea de cuáles son sus talentos, cuáles son sus habilidades naturales, y por tanto no las explora y no las comparte. Y ese es un punto de partida realmente de mucho pie para poder trascender sobre estos caminos de éxito, como muchos lo llaman, ¿no? Yo un poco estoy como divorciado del éxito. O sea, Ya lo comentaré enseguida. Sí, sí, Mario. Sí, disculpe que le interrumpa. O sea que, en resumen, liderazgo, óigase bien, liderazgo es aquel o aquella persona que sabe hacer las cosas bien, que tiene buena actitud, que tiene conciencia, una persona. Porque la gente cree liderazgo, alguien superdotado. No, y más bien tiene que ser alguien humano, alguien que sabe hacer las cosas, alguien que conoce hacer desde abajo hasta arriba y de arriba a abajo, en todos los niveles y en todos los campos. ¿Es correcto todo esto que estoy resumiendo, correcto, doctor? Correcto. De hecho menciono uno de los principios universales del cual justamente se llama principio de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, es un principio. La última sílaba que queda es el go, ¿sí? Liderazgo. Ese go representa el gozo interno, de saber que uno está todo el tiempo en una frecuencia emocional muy alta, a la cual le da un significado profundo a todo aquello que hace. Por tanto, lo que distingue a un líder de una persona hacedora es el darle significado a cada cosa que realiza. Es un tema fundamental. Por tanto, un líder está conectado también con un propósito, un alto propósito en la vida. Por eso el gozo interno no es una sensación emocional sencillamente, sino un alto nivel de conciencia en el cual no hay ninguna objeción para seguir haciendo. Al contrario, el hecho de hacerlo implica estar en un estado vibratorio conectado con la gratitud y el gozo, que son dos palabras que comienzan con G incluso. Excelente. Doctor, una pregunta. ¿Cuál sería para usted la diferencia entre liderazgo y poder? Bueno, poder, palabra del latín, yo siempre voy a ir a esos puntos porque me parece que va a aclararnos muchas cosas. La gente relaciona poder con éxito, incluso. Recién comentaba que estaba divorciado de esta palabra, así que vamos a ir primero. Poder viene de potere, que significa ser más competente. En ningún momento implica gobernar o tener la autoridad sobre otros. Eso creo que es un error absoluto. Entonces yo hablo que el líder debe tener o desarrollar dos poderes fundamentales. Así que el poder realmente está implícito del liderazgo. Uno es el poder ser útil, el saber que uno es capaz, y el segundo poder es el poder pertenecer, haber un sentido de pertenencia. Estos son los dos poderes importantes del ser humano en cuanto al proceso de poder y liderazgo. Ahora, no tiene nada que ver con gobernar, porque eso podemos llamarle autocracia, que sería esa idea de querer gobernar sencillamente por
puede dar un florecimiento al ego, por llamarlo así. Entonces hoy en día hablamos de líderes trascendentes, hablamos de líderes conscientes, hablamos de líderes justamente que Mario hablaba, ¿no? De ser humano. De una palabra que yo menciono justamente en uno de mis libros. De hecho, en este libro, 10 roles por nuevo libro, menciono que para poder desarrollar el proceso de liderazgo se necesitan dos cosas importantísimas. Una es ser persona y otra es ser humano, ¿vale? Pero tomándolo desde el punto de vista etimológico, realmente hay bastante significado. Persona significa personar en latín, y representa la idea de poder expresar su voz interna. Entonces ahí, primero, ante todo, tiene que estar esa razón de ser, que decía inicialmente, que lo que plantea es el poder auto-observarse, saber cuáles son sus poderes, que son todos aquellos talentos y virtudes que lo distinguen, y desde ahí poder compartirlo, ¿vale? Entonces, y la segunda es humano. El decir humano viene de humus, de griego, que significa germinar. Es decir, venimos a este plano simplemente a producir frutos. Por tanto, un líder nunca es estéril, siempre produce frutos, sobre todo cuando está conectado con la conciencia, produce frutos trascendentes, es un tema importante. Entonces, el poder realmente tiene otra condición, que no es de hacer gobernanza o de gobernar o tener autoridad, sino que simplemente la autoridad la gana con el hecho de ser. Y cuando hablamos de ser, hablamos de un sentido de valores morales también incluso. Eso yo le llamo integridad. Doctor, ¿un líder quién es? ¿Alguien con autoridad o un líder es alguien que lo sigue? Bien, muy interesante. Sé que ver un río de tintas sobre el tema del liderazgo, la influencia y los seguidores. Yo creo que eso ya es una falacia, en el sentido que aquel líder que está esperando encontrar seguidores es un líder que, llamémosle por llamarle líder, es una persona que está todo el tiempo queriendo cazar aplausos y reconocimiento. El líder hoy es aquel que realmente lo que hace es promover la mentoría para formar otros líderes, es decir, que es un mentor. El líder es una persona que modela a otras personas para poder generar conciencias conjuntas. Porque si hay algo que el líder hace con frecuencia es equivocarse. Usted decía recién, Mario, el líder es aquel que hace la cosa bien. No, el líder también la hace mal porque muchas veces se equivoca. El asunto que lo que hace que el líder sea líder es justamente la capacidad que tiene de reconocer sus errores y de no estar señalando, viendo quién le puede echar la culpa para no reconocerlo. De lo contrario, necesita tener un estado de humildad muy grande para poder aceptar que muchas veces se equivoca y en el proceso correctible, porque nunca el líder se equivoca porque se equivocó, simplemente lo hizo porque quiso dar lo mejor y no logró lo mejor. Entonces, en este proceso tenemos los procesos correctibles o los eventos, nosotros podemos darnos la oportunidad de corregir esos errores y aprender de ese proceso. Eso justamente es lo que hace que el líder esté danzando permanentemente un aprendizaje. Por eso el líder es un aprendiz que enseña y un maestro que aprende todo el tiempo. Es como una especie de dualidad, muy importante. Y cuando enseña, cuando puede saber que todo aquello que puede divulgar y lo hace de su ser interno, de alguna manera lo comparte, esa es su manera de enseñar, de compartir. Y muchas veces aprende, porque aprende no solo de los errores propios, sino también de los grandes procesos evolutivos que tienen quienes nos acompañan, que no necesariamente son seguidores, sino otros líderes. Es decir, un líder actual, un líder consciente, hay que ver el líder que hay en la otra persona y aflora, busca de aflorarlo. Entonces, no busca, diga, ven, acompáñame, sino dicen, tú tienes este gran talento, este gran aspecto de liderazgo que se necesita hoy en día, arranca y levántate con ese proceso. Entonces, somos más bien observadores de los talentos en el otro, y si no lo conoce, anunciárselo e invitarlo a que lo explore, a que lo desarrolle y lo expanda. Un tema importante. Es muy diferente el modelaje de ahora al modelaje anterior. Hoy un líder es un líder integral. Y las veces que yo he estado en multinacionales desarrollando, los CEOs, si hay algo que les pasa en muchas ocasiones, es que nunca quieren que llegue el sábado y el domingo porque se mueren de la angustia, no saben manejar sus emociones porque la vida de ellos está basada en el tema laboral. Y llega el fin de semana y están destruidos emocionalmente porque lo único que han pensado que buscan su equilibrio, que en realidad es llenar un vacío, es estar en el ámbito laboral, pensar en el ámbito laboral y no construirse en todas las áreas
que componen la vida del ser humano. Ese es un líder integral, un líder consciente. El que sabe que puede aprender también en otras áreas en las cuales es débil. Hagan de cuenta la relación de pareja, las relaciones con los amigos, el propósito superior, la salud, etcétera. Hay muchas áreas en las cuales un ser humano debe desarrollarse. Un líder no es simplemente ocasional en una empresa en la cual va a cumplir un rol de gerencia, por decirlo así. No, al contrario, por eso decía al inicio que el líder es una filosofía, el liderazgo es una filosofía de vida, más allá de un cargo. Excelente, doctor. Muchas gracias. La verdad es que muy amplio en sus explicaciones y me gustaría cerrar su participación con una última consulta. A su criterio muy particular, ¿cómo debería actuar un líder para superar los tiempos de crisis? ¿Cuál debería ser la forma en que un líder debe afrontar la crisis? Qué interesante pregunta. El liderazgo no puesto de salir de la adversidad, aprender de ellas. Ahora, ¿cómo salir de esos momentos de crisis? Bueno, inicialmente adaptándose. Yo a esto le llamo reinventarse. La persona que no se reinventa es una persona que está obsoleta. Bueno, primero, como decía, reinventarse, pero para reinventarse uno necesita hacer un movimiento interno, que es el aceptar las cosas, tener un espíritu humilde. Es un tema fundamental, porque si uno no acepta las situaciones, es muy difícil poder transformarlas o modificarlas. En realidad, para un líder, la importancia de alimentarse en medio de la crisis es justamente entenderlas como un desafío de la vida. Y por tanto, el desafío primario es, además de la aceptación, poder observar qué es lo que está aconteciendo y lanzar. Yo creo que el líder es un excelente bailarín en medio de las situaciones críticas. No conozco a nadie que ejerza el liderazgo en la cual escape a la crisis, ¿vale? Por tanto, la crisis es la gran oportunidad que tenemos de poder valorar nuestro nivel de liderazgo. A medida que nosotros más conscientes somos de tomar a las crisis como desafíos, es donde nosotros vamos a poder superar las crisis y además aprovecharlas, porque es una gran oportunidad. La crisis realmente es el alimento del líder actual, del líder consciente. Llevar el mensaje de hoy es precisamente ese liderazgo, pero liderazgo con prudencia, liderazgo con pensamiento, no de emoción ni de acción. Es un liderazgo con objetivos claros, es un liderazgo con capacidad de guiar, con capacidad de armonizar. Ese tipo de liderazgo. Y en toda Latinoamérica creo que hace falta líderes. Y si lo vemos desde el punto de vista político, nos hace falta líderes con carácter, con capacidad, líderes que no sean ni que se vuelvan violentos, pero tampoco sean muy blandos, sino que un tipo de liderazgo con presencia, con palabra, con don. Es ese tipo de liderazgo. Creo que por ahí vamos. Doctor, ya para concluir, solo queremos que usted pues, nos oriente a todos con su experiencia. ¿Qué nos hace falta a toda Latinoamérica para que toda Latinoamérica tengamos liderazgo? Creo que nos hace falta es la capacidad de entrega. Realmente estamos más posicionados en lo que queremos recibir que lo que queremos dar. Creo que el líder latinoamericano se sustenta mucho en querer recibir más que querer dar. Está todo el tiempo viendo la conveniencia, sobre todo en los ámbitos políticos, pero no nación donde se supone que el liderazgo existe, cosa que perece. De todos modos, creo que cuando uno tiene la oportunidad de desarrollar la conciencia y aplicar en el liderazgo, entiende la posibilidad de dejar de ser yo para ser nosotros. Y creo que en el hecho de despersonalizarse, usted recién decía de tener presencia, bueno, la presencia conjunta, y no simplemente de guiar, sino de compartir. Creo que ahí está el sustento del alimento hoy del liderazgo, poder compartir. Porque en el hecho de compartir es donde está la reciprocidad del dar y el recibir al mismo tiempo. Por tanto,
Un líder completo es aquel que da y que recibe, y muchas veces tiene más que dar que recibir, porque la gente está tan ansiosa de querer recibir que no está acostumbrada a dar. Entonces, y les digo esto porque muchas veces los pueblos, si hablamos de Latinoamérica, los pueblos están acostumbrados solo a recibir y no a dar. Y creo que lo importante es dar, porque si queremos generar un flujo, tenemos que empezar a dar para poder recibir multiplicado. Esto es como una espiga, como uno pone una semilla de trigo, le aparece una espiga, muchas semillas. Por tanto, creo que el verdadero valor del liderazgo hoy se pasa en la entrega, y la entrega desinteresada, no especulativa. Bueno, muchas gracias, doctor. No va a ser la primera vez ni la última. Aquí va a estar con nosotros de invitado siempre. Va a ser un placer, es un gusto. Qué hermoso el nombre incluso del canal de televisión, Líder TV. Así que muy propicio para hablar de liderazgo permanentemente. Líder Muchísimas TV, gracias, Mario. Muchísimas gracias, Héctor. Muchas gracias, respetado amigo. Gracias por atenderle la convocatoria y si Dios lo permite, el próximo martes 6 a las 3 de la tarde vamos a estar conectados de nuevo. Y bueno, de nuevo, gracias y espero que podamos siempre, así como hoy, dejar un aporte, ¿verdad? A la gente que nos está viendo. Me queda el gran anhelo, deseo de volver a cumplir uno de mis mayores experiencias. Le voy a contar una anécdota que no sabe ni siquiera Héctor, que cuando tuve la oportunidad que Héctor me llevase allá, estuve en uno de los hoteles en Tegucigalpa, donde hospedé y ahí fue incluso el entrenamiento que dimos de liderazgo, y me acuerdo que los 4 días que estuve ahí, solo comí sopa de caracol. Es cierto. No lo sabe. Bueno, fue tan delicioso que lo único que pedí era sopa de caracol en todos lados, así que con más razón me queda con esa promesa personal de ir allá para la sopa de caracol. Aquí lo recibimos. Un gusto enorme, gracias por todo, de verdad. Excelente, gracias. Hasta pronto. Y muchas gracias.